Si me quieren acompañar, iglesia, en nuestras Biblias, la página 862. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 y siguientes. Página 862, que dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué debéis de comer, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Amén. Iglesia, nuestro Señor, en estas palabras que nuestro Señor, que acabamos de leer aquí, palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, son palabras que nos hablan claramente de algo muy principal en el ser humano, en la vida cotidiana, que ocupa su día presente, que ocupa su qué va a ser mañana, y qué va a pasar, sus necesidades. Es algo muy importante para el ser humano. El sustento, qué va a hacer, las cosas qué va a hacer para tener las cosas que necesita. Y cuántas cosas de esas va a guardar, va a acumular, si es que las va a acumular. Las necesidades de la persona, pero aquí acabamos de leer que nuestro Señor, nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, nos dice cómo debemos afrontar ese tema. ¿Alguien dice amén? Amén. Estoy preocupado, el ser humano está preocupado por qué va a comer. Evidentemente porque tenemos que comer todos los días. ¿Por qué vamos a beber? Tenemos que beber todos los días, beber agua. Básicamente se entiende. Para nuestra subsistencia, tenemos que vestirnos. No vamos a andar por ahí sin vestirnos. Tenemos que vestirnos, necesitamos vestidos. Cuando hace frío, necesitamos abrigo. Protegernos del frío. La subsistencia de los que dependen de nosotros también. Porque hay personas que no tienen a nadie que dependa de ellos, pero hay personas que tienen otras personas que dependen de ellos. Y están preocupadas porque ¿qué va a hacer? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué voy a llevar a mi casa? Nuestro Dios nos habla claramente sobre este asunto tan importante para el ser humano. Porque la inclinación del ser humano es
necesito conseguir dinero. Y cuanto más, mejor. Cuanto más dinero tenga, mejor voy a estar. Esas son las 4 cuentas que sacamos los hombres, las personas, los seres humanos, porque estando claro en desconocimiento de Dios. Los que sabemos y conocemos a Dios, nuestro Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios nos provee y sabemos dónde tenemos que poner el límite y de qué forma tenemos que pensar en este asunto. Nosotros tenemos que pensar en este asunto como nos dice nuestro Dios que pensemos. Esa es la diferencia una de las diferencias de estar en Cristo, una de las diferencias de estar en Cristo a no estar en Cristo. Los que no están en Cristo se preocupan de todo eso y tienen la ansiedad del mundo, no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Pero los que estamos en Cristo conocemos al Señor nuestro Dios, revelado en su palabra. Nosotros buscamos en su palabra lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, qué nos dice nuestro Dios, qué dice nuestro Dios de un tema o de otro. En este caso, de el afán y la ansiedad. El afán por la necesidad, por el sustento. Y nuestro Dios ahora mismo acabamos de leer en su santa palabra cómo quiere nuestro Dios que nosotros enfoquemos ese tema. El tema del dinero. El tema del sustento nuestro y de los que dependen de nosotros. Cómo enfrentar la vida desde el punto de vista económico. No amasar dinero, propiedades. No al afán y la ansiedad por tener dinero, por tener propiedades. No, porque me va a faltar aquello. No, si eres cristiano y tú piensas que te va a faltar aquello, sabiendo que nuestro Dios en su palabra dice que Él es nuestro proveedor, si realmente creemos en Cristo, confiamos en Cristo. Confiamos en Cristo. Que el Señor nos ha dejado testimonios en su palabra, para no irnos muy lejos. Job, ahí está. Para no irnos más lejos, Job. Job siempre tuvo su confianza en el Señor. Que sufrió, sí, muchísimo, sí. Pero el Señor le bendijo y le proveyó muchísimo más de lo que tenía, primeramente. Y eso incluyó no solamente para su sustento, dinero, animales y cosas, sino también familia. Le dio familia nueva. Porque le dio familia nueva. Y tuvo mucho más que al principio. Entonces, si nosotros somos cristianos, si nosotros confiamos en Cristo, en nuestro Dios, de verdad, tenemos que creernos en su palabra, creernos su palabra. Tenemos que creer lo que dice. Si el Señor dice, por nada estáis afanosos, pues no debemos estar afanosos por nada. Pero es difícil para nosotros, los seres humanos, porque incluso para los cristianos, porque a veces nosotros estamos todavía en la carne. Todavía estamos a través de pasando este desierto hacia la tierra prometida. Con todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, y el más grande ha sido regenerarnos espiritualmente por medio de su Espíritu Santo, como dice la palabra, no hacernos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, de perdonarnos, limpiarnos de pecado y regenerar nuestro espíritu. Entonces, estamos esperando la redención, estamos esperando que se manifieste nuestro Señor desde las alturas. ¿Para qué? Para que nos lleve, y habrá nuevo cielo y nueva tierra, dice la palabra de Dios. Ese es nuestro destino. Donde no hay sol ni luna, porque el Señor estará allí, porque el Señor es la alumbra. Es quien alumbra allí. Iglesia, tenemos que despertar nuestra fe. ¿Pero cómo? ¿Quién nos hace o qué nos hace despertar nuestra fe? La palabra de Dios. El agua viva de la palabra de Dios. Pues, hermano, hoy estoy mal, no me siento bien. Ora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, con respecto a eso, dice a la aflicción de sentirnos mal, que debemos orar. ¿Está alguien afligido? Haga oración. ¿Por qué? Porque orar al Señor no es simplemente orar, es hablar con Dios. Y nuestro Dios se acerca. Cuando nosotros nos acercamos en oración al Señor, nuestro Señor se acerca. Porque Él quiere que nosotros hablemos con Él. Orar no es repetir cosas como los loros. Orar es hablar con Dios, porque ya tenemos confianza para entrar a la presencia de Dios. Porque el Señor nos ha redimido.
ya nos ha rescatado, ya nos ha justificado. Estamos justificados en Cristo. Entonces, ya tenemos entrada. Ya tenemos entrada a la presencia del Señor a través de la oración. No solamente cuando estemos afligidos, sino cuando tengamos que darle gracias por las bendiciones que nos da. Pero iglesia, es nuestro Dios que nos está diciendo hoy en estos versículos cómo debemos afrontar y enfrentar el tema económico, el tema de nuestro sustento, comida, vestido, no solamente el dinero. El dinero es algo para conseguir algo, es un medio. Es un medio. Pero nuestro Dios quiere que nosotros sepamos lo que Él dice que nosotros, cómo debemos nosotros enfocar ese tema, el tema de nuestras necesidades, el tema de la prosperidad en la vida, porque el Señor nos puede prosperar mucho, o el Señor nos puede parar ahí de que sí, bueno, no digo en modo Job, pero sí nos puede decir, bueno, voy a pararte aquí, porque quiero que aprendas algo, para que cuando yo te dé lo que te voy a dar, lo valores. Lo valores y no lo desperdicies. Y no te equivoques. Porque a veces las personas, los seres humanos, decimos, yo puedo hacer eso. Y luego cuando llegamos a ese nivel, nos equivocamos porque no estamos preparados. Pero es que nuestro Dios, en su infinita sabiduría, cuando nos va a dar una bendición, cuando nos va a dar algo, cuando nos va a poner en cierta posición, nuestro Señor nos hace pasar por un aprendizaje para que luego no nos equivoquemos, para que luego no cometamos errores, para que valoremos lo que Él nos da, o nos vaya a dar, mejor dicho, para que lo valoremos. Tenemos un caso de Moisés, ahí está Moisés. ¿Quién fue Moisés? Lo sabemos. El Señor lo utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ni más ni menos. ¿Y qué le pasó a Moisés? Se lo encontraron en una canastilla. Fue criado en la casa real del faraón. Tuvo una educación real. Fue hombre ilustrado en la sabiduría de ellos, en el conocimiento de ellos, preparado. Sin embargo, su corazón estaba con el pueblo de Israel. Porque cuando maltrataban a uno lo defendió hasta el punto que se le fue la mano y lo mató. Y tuvo que huir. Todo el proceso lo conocemos de Moisés. Todo lo que, por donde lo llevó el Señor. Y fue el Señor quien lo sacó. Quien lo comisionó. Pero todo eso que le sucedió a Moisés, porque él fue escogido para eso, fue guardado para eso, para esa obra que Dios le tenía encomendado. Y tanto así que Moisés recibió toda esa experiencia y tuvo toda esa formación que luego le sirvió para tratar con alguien como Faraón. Porque hay personas que saben tratar con reyes, pero hay personas que no sabemos tratar con reyes. Hay situaciones que necesitan una base, un conocimiento, pero hay otros que no. Pues nuestro Dios preparó a Moisés en ese camino para que hiciera. Sin embargo, Moisés era hombre de pronto fuerte, como cuando golpeó la roca. Golpeó la roca y se equivocó con lo del agua. Se equivocó. Y por eso, nuestro Dios le dijo, sube al monte porque tú no vas a meter a este pueblo en la tierra prometida. Y él fue por eso. Por eso, porque no se sujetó al Señor en ese momento. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Espérate y cuando yo te diga, golpea la roca. No hizo las cosas que... Pero así fue como, sin embargo, preparó el Señor a Moisés para eso.
Entonces el Señor nos prepara a nosotros también. Por eso nosotros tenemos que sujetarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque no sabemos lo que nos está pasando, Señor. Todo esto no me está pasando, yo no sé por qué. Vamos a hacer como Moisés, no vamos a hacer como Moisés, no hagamos como él. No hagamos como él. De que en ese momento no se sujetó a la mano de Dios, bajo la mano de Dios. No, si le estamos sirviendo a Dios, vamos a sujetarnos en obediencia a la palabra de Dios. No podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos a nuestra forma y manera. Tiene que ser a su forma y su manera. Y como sabemos cómo Dios quiere que se hagan las cosas, aquí está. Por eso ahora nuestro Dios está dándonos esta palabra, recordándonos y haciendo énfasis en que no debemos preocuparnos de qué vamos a comer, a vestir. Porque Él nos va a proveer. Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Pero nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Es decir, yo me preocupo de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de mis necesidades. Amén. Lo está diciendo la palabra de Dios. Pero nosotros no debemos ser como Moisés en ese momento. Que se le fue el temperamento, si yo tengo que hacer esto de mi manera, porque así es el pronto. No, yo tengo que hacer esto, No, yo voy a esperar en Cristo, voy a esperar en Dios. Voy a esperar en Dios. Voy a esperar, me voy a sujetar en obediencia a su mano, bajo su mano poderosa, y voy a dejar que Él haga lo que Él crea conveniente, porque es que Él es el que tiene el plan para mi vida. Díselo al que está a tu lado, dile, es el que tiene el plan para mi vida, díselo. Dios es el que tiene el plan para mi vida. Para tu vida. Dios es el que tiene el plan para tu vida. Pero si nosotros nos gobernamos solos, nos va a pasar como Moisés. Porque si a nosotros se nos va la mano, no entraremos en el reino de los cielos. No entraremos en la tierra prohibida. Tenemos que tener cuidado porque las cosas a la manera del hombre es muy diferente a la manera de Dios. La manera de Dios es que siempre busca lo bueno para nosotros, aunque nos corrija y con ello que nos duela. Pero siempre es mejor que nos corrija Dios a que nos equivoquemos nosotros. ¿Alguien dice amén? Porque si Dios nos corrige es para que andemos derecho y por nuestro bien. Pero si nosotros nos equivocamos, nos podemos deslizar. Así dice la palabra de Dios, de que Él nos tiene en la palma de su mano y que nadie nos puede arrebatar de ahí, de la palma de su mano. Pero es que hay una cosa aquí. Sí, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, porque Él nos tiene ahí. Pero es que nosotros nos podemos salir. Nos podemos salir. ¿Cómo? Diciendo, no quiero esto. Quiero vivir la vida a mi manera. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema grande que está en juego, la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Iglesia, así dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Versículo 31. Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles, los que no están en Cristo. Los que no están en Cristo, evidentemente. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo busco al Señor, si yo lo busco en oración, si yo lo llevo en mi corazón, si yo todo se lo cuento a Él, si todas mis preocupaciones se las pongo en su mano, si yo leo un poquito de su palabra todos los días, si yo el pecado le digo no, a la tentación le digo no, y cuando no puedo con la tentación le digo, Señor, líbrame de esto. Yo no puedo, ayúdame tú. El Señor nos va a librar de la tentación, nos va a guardar del mal camino. Eso que nosotros no podemos quitarnos de nosotros y que Dios prohíbe, el Señor nos lo puede quitar. Nos puede librar de esa atadura. Por eso necesitamos estar agarrados al Señor
en esa comunicación diaria, en todo momento. No solamente cuando oramos y el resto del día. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Todo el día, 24/7, 365, conectados con Cristo por medio de su palabra. Conectados con nuestro Dios. Iglesia, para terminar quiero leer estos mismos versículos y guardémoslo en nuestro corazón. Amén. Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas más. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Amén. Amén. Sujetémonos bajo la poderosa, todopoderosa mano de Dios y dejemos que Él sea el que lleva a cabo el plan que tiene para nuestra vida. Amén. Amén. No nos preocupemos más de qué voy a comer mañana, cómo voy a hacer aquello, cómo voy a resolver lo otro. Señor, todo eso que tengo lo pongo en tus manos. Dios mío, encárgate tú de eso porque yo no puedo. Y nosotros seguimos caminando derechito delante del Señor y Él se ocupará de eso. ¿Alguien dice amén? Amén. Pues hagamos eso así. Gloria al Señor. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.